Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a comenzar la clase. Buenos días, profe. Buenos días. Días, profe. Gracias, doctor. Hola, buenos días. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos revisando el día de ayer y estábamos abordando el tema del gasto cardíaco. Ya les expliqué bajo qué concepto deben de ver esta palabra del gasto cardíaco. Decíamos que era un concepto doméstico de hace mucho tiempo, pero así se sigue viendo. Entonces, hablar acerca del gasto cardíaco es esa cantidad entonces que el corazón aporta, ¿sí? Esas cantidades de sangre que el corazón aporta, que el corazón impulsa para que pueda darse la irrigación de todos los tejidos con la presión apropiada, con lo que se llama la presión de perfusión, la presión apropiada para que llegue hasta todos los rincones del cuerpo y que pueda darse la irrigación. Decíamos justamente que para poder calcularlo es a partir de lo que se llama el volumen diastólico final. Acuérdense, la diástole, la fase de relajamiento de la cámara, en este caso del ventrículo. Entonces es el volumen diastólico final ventricular. Cuando se relaja, entonces es cuando entra la sangre y entonces ocupa toda la cámara. El volumen final, antes de que venga la contracción, pues es como es el volumen final, es el volumen telediastólico, también así le ponen en algunos libros. Es la diferencia entre el volumen diastólico y el volumen sistólico, ¿sí? Cuánta sangre le cabe al corazón a nivel ventricular al final y cuánta sangre queda después de una contracción. Entonces es la diferencia del volumen diastólico menos el volumen sistólico, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora bien, esto está sustentado en buena medida en lo que se llama la precarga y la poscarga, ¿sí? Cuando los ventrículos están relajados, se llenan de sangre, fíjense, se llenan de sangre, ya habíamos comentado, en parte muy importante por simple gravedad, y por otro lado, ya después al final hay una pequeña contracción auricular que permite el llenado. Durante esta fase de relajación ventricular, ¿sí? Las paredes de los ventrículos se estiran, ¿sí? Y ahí es lo que se llama la precarga, y es lo que podemos también interpretar como la energía potencial, ¿sí? Energía potencial porque sí, se va ganando de acuerdo a esta relajación y se va llenando de sangre y se va estirando la cavidad cardíaca, se estira. Y como decíamos, al ser una musculatura estriada, entonces se estira longitudinalmente y es cuando se gana energía potencial. Y después viene la poscarga, cuando viene la contracción ventricular, entonces viene el vaciamiento de la sangre a través propiamente de las arterias, la arteria pulmonar y la arteria aórtica. Y entonces esta diferencia entre el máximo volumen que se ganó durante el relajamiento y la cantidad de sangre que es expulsada, la diferencia entonces es lo que vamos a interpretar aquí como el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final y multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Entonces ya cuando esta energía potencial se manifiesta como energía cinética, es cuando se está vaciando la sangre, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la cual vamos a decir cómo se ve modificado el gasto cardíaco. Ahorita vamos a ver también otros factores que pueden también influir para poder calcular este gasto cardíaco, ¿sí? Que vamos a multiplicarlo por la frecuencia para decir cuánta cantidad de sangre el corazón expulsa por unidad de tiempo, ¿sí? Fíjense, condiciones que afectan el gasto cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, aquí
estrictamente no hay un cambio del gasto cardíaco, por ejemplo, de estar despierto en reposo, estar soñando, la verdad es que es muy poquita la diferencia. Entonces se considera en términos generales de que no hay un cambio, ¿sí? Sobre todo si estamos hablando de un sueño profundo y tranquilo, claro, si hay un sueño agitado, si hay un sueño en donde hay alguna estimulación, una pesadilla, bueno, se hace es diferente. Pero aquí estamos hablando de un sueño tranquilo y el individuo entonces no tiene un cambio de gasto cardíaco significativo de estar despierto en reposo a estar durmiendo, ¿sí? También cambios moderados de temperatura no afectan mucho, pero vamos a ver que los cambios más intensos sí la afectan, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que pueden aumentar el gasto cardíaco? Esto que puede hacer que esta situación de la precarga y la poscarga se vean influenciadas y que por lo tanto se modifique el volumen de sangre que es expulsado por el corazón. Ansiedad y excitación. Evidentemente, pasar del reposo a un estado de ansiedad, a un estado de excitación, a un estado de nerviosismo, esto aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Y otra vez, ¿sí? La razón por la cual, evidentemente, ¿sí? Las situaciones de estrés modifican, aumentan aceleran el trabajo, en este caso cardíaco. También se aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Después de comer. ¿Por qué? Pues cuando se come, se tiene que aumentar la irrigación a nivel del tracto digestivo. Ya lo explicamos la vez en clases anteriores cuando hablábamos acerca de lo que es el sistema porta, cómo a partir del estómago, a partir del intestino, se van generando propiamente vasos sanguíneos, que es muy importante que acudan a el tubo digestivo para ir a recoger, ¿sí? Elementos nutricionales que solamente pueden ser captados después de un proceso de digestión, ¿sí? Entonces, por eso también da sueño cuando uno termina de comer, porque se privilegia la irrigación a nivel digestivo. Si se manda mucha sangre a nivel digestivo, obviamente que hay otras partes del cuerpo que tienen que disminuir la cantidad de sangre que se manda. O sea, después de comer es prioritario recoger todos los nutrientes que han sido procesados por la digestión y hay que recogerlos para poder tener elementos que le permitan a nuestro gran laboratorio corporal, que es el hígado, que le permitan obtener productos que van a soportar propiamente el metabolismo. Entonces, aumenta el gasto cardíaco durante el proceso de estar consumiendo alimentos y especialmente después de haberlo hecho. También aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Durante el ejercicio, ¿sí? Fíjense, hasta un 700%, fíjense nada más. Esto es algo muy importante resaltarlo y otra vez hace evidente, ¿sí? La trascendencia que tendría para, ¿sí? Nuestra homeostasis el hacer ejercicio, ¿sí? El hacer ejercicio. Ya lo hemos comentado más de una ocasión, ¿sí? El corazón, al ser un músculo, tiene que ejercitarse para poder llevar a cabo actividades extremas. ¿Sí? Mientras nosotros estemos capacitados para llevar a cabo el ejercicio, nuestro corazón se estará ejercitando, nuestro corazón estará capacitado para llevar a cabo todas estas actividades. Un individuo que no hace ejercicio, un individuo que tiene una vida muy pasiva, cuando tiene necesidad por una cuestión de crisis, tiene necesidad de estimular su metabolismo, muchas veces
se ve limitado porque su corazón no está capacitado, no está ejercitado, ¿sí? No está acostumbrado a llevar a cabo esto. Pero cuando alguien hace ejercicio, pues se enfrenta, ¿sí? Estas situaciones extremas de trabajo físico las enfrenta con relativa facilidad. Entonces, hay un aumento considerable del gasto cardíaco cuando se hace ejercicio. Entonces, por eso es tan importante el ejercitarse diariamente. No es cuando lo soñamos, no es los fines de semana, no es, ¿sí? Nada más cuando socialmente se presta, ¿no? Tiene que haber una ejercitación continua para que nuestros órganos y particularmente el corazón pueda estar capacitado para llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿sí? La temperatura ambiental alta, conforme aumenta la temperatura, también aumenta la frecuencia de contracción cardíaca y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Y viceversa, la disminución de la temperatura también puede disminuir el gasto cardíaco. La gestación, ya hemos comentado que la gestación es una situación en la cual la hembra y la mujer en particular va a tener que llevar a cabo una serie de ajustes, ¿sí? El estar gestante implica una necesidad de hacer una gran cantidad de adaptaciones a el funcionamiento del cuerpo. Imagínense, ¿sí? A una mujer embarazada, cómo es que conforme va creciendo el producto, va teniendo dificultades digestivas. ¿Por qué? Pues porque el producto va haciendo presión y antes comía y no tenía trastornos, ahora come poco y ya está satisfecha, ya está llena porque ya no hay espacio. Entonces tiene que estar comiendo más veces al día a la hora de estar, aumentar la presión, porque el producto va creciendo, también se hace presión sobre los vasos, sobre las arterias, las grandes arterias, que entonces dificultan el paso libre de la sangre hacia la parte baja del cuerpo, ¿sí? Y en el caso de los animales, las hembras, ¿sí? Se dificulta también el tránsito libre de la sangre. Entonces, todo esto hace que también aumente el gasto cardíaco, ¿sí? Hormonas como la adrenalina, pues evidentemente aumentan el gasto cardíaco, ¿sí? Y puesto que la adrenalina está acompañando estos estados de ansiedad, de excitación o de ejercitación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace disminuir el gasto cardíaco? ¿Sí? Sentarse o ponerse de pie a partir de la posición supina. Está uno acostado, ¿sí? Y hay un gasto cardíaco, pero apenas se levanta uno súbitamente, se siente, está uno acostado y se sienta uno, y en ese momento, ¿sí? Disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Pues porque disminuye la cantidad de sangre que le llega al corazón. Si está uno acostado y se pone uno de pie súbitamente, también baja la presión porque la sangre, cuando uno se levanta, está uno acostado y se levanta súbitamente, la sangre, vamos a decirlo, se agolpa, se va hacia la parte baja del cuerpo por gravedad y al bajarse la sangre, regresa muy poca al corazón y entonces si hay muy poca sangre que llega al corazón, muy poca se expulsa y entonces hay disminución del gasto cardíaco. Las arritmias muy rápidas, ¿sí? Cuando empiezan a haber trastornos cardíacos, ¿sí? El corazón va perdiendo el ritmo. ¿Sí? Acuérdense cómo definimos a un ritmo cardíaco. Es una actividad biológica que se repite de manera regular en el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos un ritmo cardíaco. Cuando este ritmo empieza a perder la regularidad, ¿sí? Por varias circunstancias, entre otras cosas puede ser por enfermedad, obviamente, pero cuando va perdiendo la regularidad y a veces entonces va haciéndose un ritmo acelerado, pero ¿sí? Sin tener una frecuencia constante,
no da tiempo a que el corazón se llene durante la diástole, ¿sí? No se llenan las cámaras bien, es tan rápido que está latiendo el corazón y desordenadamente que no se llenan las cámaras, y entonces, ¿sí? Al no llenarse bien, pues cuando se vacían menos que cuando se llenan bien. Entonces, las arritmias aceleradas van a disminuir el gasto cardíaco. Y enfermedades cardíacas diversas, pues evidentemente ya nos estarán hablando acerca de que existen trastornos específicos de este órgano que no permiten que haya un llenado satisfactorio y tampoco un vaciado satisfactorio, ¿sí? Entonces, estas son condiciones que afectan el gasto cardíaco. Ahora bien, decíamos, ¿cómo calcular entonces el gasto cardíaco? Volumen diastólico final menos el volumen sistólico final y multiplicado por la frecuencia cardíaca. Entonces veamos aquí un ejercicio, ¿sí? Calcule el valor del gasto cardíaco por minuto de un animal que presenta un volumen diastólico final de 80 mililitros y un volumen sistólico final de 30 mililitros y una frecuencia cardíaca de 100 ciclos por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues volumen diastólico final 80 menos el sistólico final 80 menos 30 me da 50. 50 por 100, ¿sí? Pues me da 5,000 mililitros, el equivalente a 5 litros, 5 litros por minuto, ¿sí? Esa es el gasto cardíaco, 5 litros por minuto, ¿sí? Otro ejercicio, calcule el gasto cardíaco por minuto de un animal que presenta un volumen diastólico final de 90, un volumen sistólico final de 30 y una frecuencia cardíaca de 90. Pues es 90 menos 30, 60. 60 por 90, 5,400 mililitros, 5,4 litros por minuto, y ese es el gasto cardíaco. ¿Bien? Ahora aquí dice, si un animal está planteado el problema de manera diferente. Si un animal tiene un gasto cardíaco por minuto de 6 litros y una frecuencia de 80, ¿cuál será el volumen final de eyección ventricular? Entonces, aquí ya estoy dando el volumen, el gasto cardíaco, ¿sí? Por minuto, que son 6,000 mililitros, ¿sí? Y tiene una frecuencia de 80, 6,000 entre 80 me da 75. Es decir, que cada vez que late el corazón, expulsa 75 mililitros, ¿sí? Cada vez que late, ¿sí? En fin, el hecho es que esto son interpretaciones que en su momento, bajo condiciones de estudio de animales cardiópatas, tendrá que hacerse para poder valorar cómo es que se tiene propiamente un gasto cardíaco que en un momento dado puede ser acorde o puede ser incorrecto dependiendo de las circunstancias. Y entonces estamos hablando de la capacidad de expulsión de parte del corazón. Ahora bien, ya habíamos hablado también otra condición que también puede influir en el rendimiento del trabajo cardíaco es la relación con la tensión y la longitud de las fibras cardíacas, que es lo que se llama la ley de Frank-Starling, ¿sí? La fuerza de contracción cardíaca es proporcional a la longitud inicial de la fibra del músculo cardíaco, ¿sí? Y es lo que se llama la regulación heterométrica, hetero diferente, metrón medida, regulación por la diferencia, ¿sí?, de longitud de las fibras del corazón, ¿sí? A mayor estiramiento durante el llenado, mayor precarga, y al haber mayor precarga, mayor volumen de expulsión, ¿sí?,
obviamente, como dice aquí, hasta cierto límite. Pues sí, también existe un límite físico, ¿sí? El corazón también se puede distender hasta cierto límite, porque acuérdense que el corazón no está dentro del tórax, no está libre, o sea, obviamente que está rodeado de otras estructuras dentro de la cavidad torácica. Entonces también hay un límite de distensión de las paredes cardíacas. Lo que sí entonces se ha comprobado que a mayor distensión, mayor contracción y por lo tanto mayor volumen de expulsión. Esta es la ley de Frank Starling. Ahora bien, nosotros decimos, si nosotros, ¿sí? Dice aquí, a mayor estiramiento, mayor llenado, mayor expulsión, pero ¿de qué depende este mayor llenado? ¿De qué depende esta mayor precarga? Pues depende de la cantidad de sangre que le llegue al corazón, ¿sí? Y la sangre que llega al corazón llega por el sistema venoso. En el caso del corazón derecho, ¿sí? Las venas son las que están alimentando de sangre venosa a el ventrículo derecho. Las venas pulmonares están alimentando de sangre arterial, porque vienen de los pulmones, y las de sangre arterial al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende este retorno venoso? Pues depende de la eficiencia para que nuestras venas hagan que llegue la sangre aquí. Ojo con esto, ¿sí? Mientras que el sistema arterial es un sistema en donde la sangre, por ejemplo, aquí, que está en el ventrículo izquierdo, cuando sale proyectada producto de la sístole ventricular, cuando sale proyectada hacia la arteria aorta, hay que tomar en cuenta que es una cantidad que queremos hacer pasar rápidamente por un conducto que se caracteriza porque este conducto, conforme va avanzando, se va subdividiendo, ¿sí? Se va subdividiendo y entre más se subdivide, más resistencia hay de los vasos para que pase. Entonces, aquí el ventrículo izquierdo tiene que vencer una gran fuerza, ¿sí? Tiene que ejercer una gran fuerza para vencer la resistencia que, que va a ser resultado de que este vaso se va a ir subdividiendo en 2, en 4, en 8, en 10, en 20, ¿sí? Cada vez en vasos cada vez más pequeños, ¿sí? Pero en el caso del sistema venoso es lo contrario. Aquí estamos hablando de vasos que son al principio grandes y progresivamente más pequeños hasta que llegan a los más pequeños, que son los capilares. Pero a partir de la red capilar se generan venas progresivamente de calibre cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Y esto es lo que hace que el sistema venoso sea mucho más lento, ¿sí? En el regreso. Y ya habíamos visto también en diapositivas previas cómo, si nosotros hablamos de la cantidad total de sangre, la gran mayoría de la sangre está en el sistema venoso y no en el arterial, porque el sistema arterial, ¿sí? Es un sistema muy dinámico y en donde va pasando sangre por conductos cada vez más pequeños y la sangre fluye de manera relativamente rápida porque además tiene que haber una eficiencia para que los tejidos puedan recibir sangre oxigenada. Pero de regreso la sangre venosa se va acumulando en el camino y va siendo llevada por conductos progresivamente más anchos. Y al ser más anchos, de ser mayor calibre, pues es más difícil llenarlos, valga la expresión. Y no solamente llenarlos, sino ahora hacerlos avanzar, ¿sí?
Entonces, de esto estamos hablando cuando decimos, hablamos del retorno venoso. Cómo la sangre periférica tiene que ir, ¿sí?, acumulándose en sistemas venosos cada vez de mayor calibre hasta que llega hasta el corazón. Entonces hablamos del retorno venoso, ¿sí? Factores que favorecen el retorno venoso, y entre más favorable sea este retorno venoso, más sangre le llega al corazón, ¿sí? Y entre más sangre le llegue al corazón, más se llenan estos ventrículos. Y entre más se llenen estos ventrículos durante la precarga, más sacarán después durante la poscarga o durante la contracción ventricular. Entonces, por eso decimos que el retorno venoso debe de ser muy eficiente para que regrese la sangre al corazón. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que hacen que el retorno venoso sea eficiente? Por ejemplo, hay una ayuda muy importante para que regrese la sangre, una ayuda muy importante que brindan los músculos esqueléticos, fíjense, ¿sí? Esto que está aquí es una vena, una vena. Y la tendencia es que las venas lleven sangre hacia el corazón, ¿sí? Pero como les dije hace un rato, como una vena es un vaso que si lo recorremos, ¿sí?, va a ser un vaso más pequeño y que después va haciéndose más grande, más grande, más grande, y que entonces la tendencia de la sangre es ir avanzando lentamente, pero que llega un momento en el cual incluso hasta la sangre cuando se acumula tiende como a regresarse, quiere regresarse. Para evitar el regreso existen, no en todas las venas, lo vamos a ver más adelante, no en todas las venas existen ciertas válvulas. Fíjense esto que está aquí. Estas válvulas de las venas evitan que la sangre vaya hacia atrás. Tiene que ir siempre hacia enfrente, ¿sí? ¿Quién ayuda a que la sangre vaya hacia enfrente? En parte, la musculatura esquelética que está a un lado. Y otra vez, ahí la importancia del ejercicio físico. Cuando nosotros ponemos a trabajar a nuestros músculos esqueléticos haciendo ejercicio, estos músculos esqueléticos actúan impulsando la sangre hacia el corazón, ¿sí? Tan es así, tan importante es esta actividad muscular esquelética para ayudar a las venas, que incluso se habla de que los músculos actúan como unos impulsores de la sangre para el retorno venoso, impulsores de la sangre, entonces actúan como bombas. Fíjense lo que está aquí, ¿sí? Aquí está una vena, y aquí vean ustedes, estas rayitas que están aquí son las válvulas, ¿sí? Que aquí están estas válvulas, y que están evitando el reflujo de la sangre hacia atrás, tiene que ir hacia enfrente para que llegue hacia el corazón, ¿sí? Entonces, fíjense aquí cómo los músculos que están a un lado de las venas, cuando se ejercitan, hacen presión y obligan a que la sangre avance y avance hacia el corazón. Dice aquí, durante el ejercicio dinámico, las contracciones rítmicas de los músculos esqueléticos aprietan la sangre venosa y la obligan a ir a la circulación general. Esta llamada bomba muscular hace aumentar la presión venosa central en un animal que hace ejercicio, ¿sí? Perdón por de repente ser tan repetitivo en este sentido, pero ojo, ¿sí? Esa es la razón del por qué hay que hacer ejercicio, pues no solamente para un buen funcionamiento cardiovascular, sino para el buen funcionamiento en general. Ya incluso vimos en su momento a nivel del sistema nervioso y a nivel del sistema endocrino, ya vimos en su momento que el ejercicio es muy benéfico en muchos sentidos, y que incluso cuando hacemos ejercicio intenso, agradable,
estamos hablando acerca de liberación de endorfinas que no solamente hacen funcionar mejor al cuerpo, sino también dan una sensación de bienestar. El hacer ejercicio, el cansarse, ¿sí? Cuando uno hace ejercicio es un cansancio gratificante porque se liberan también sustancias. Entonces, esto no se viene nomás que a confirmar, ¿sí?, la importancia de la ejercitación. Entonces, aumento de la actividad muscular esquelética favorece el retorno del aumento de la presión intratorácica negativa durante la inspiración. También algo que hace que hagan de cuenta que actúa como atracción para que la sangre pase al cuerpo e ingrese a la cavidad torácica como jalando la sangre, es el aumento de la presión intratorácica negativa, que se da durante cada inspiración. Cada vez que uno respira, ¿sí?, la caja torácica tiene una participación muy importante. Nosotros podemos respirar gracias a que nuestra cavidad torácica, ¿sí?, actúa generando una presión negativa, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, podemos interpretarlo como una jeringa, ¿sí? Esta es nuestra cavidad torácica. Bueno, ¿cuál es la pared límite entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal? La pared límite se llama el diafragma, que también podemos interpretar lo que sería como, ¿sí?, el émbolo, la parte anterior del émbolo, que en este caso pues está representado por un hule, por un caucho, ¿sí?, que está aquí. Hagan de cuenta que fuera como el equivalente a el diafragma. Cuando yo inspiro, cuando yo estoy respirando, estoy inspirando, meto aire ambiente, meto aire a mis pulmones. ¿Cómo puedo hacer que entre aire a los pulmones? ¿Cómo se facilita esto? Haciendo que el diafragma se contraiga y se vaya como hacia abajo, ¿sí? Se vaya hacia abajo. Eso sería el equivalente a jalar el émbolo hacia atrás. Y al jalar hacia atrás, ¿sí?, al contraer el diafragma, es como si desplazáramos el émbolo y entonces genera una presión negativa. Cuando el émbolo jala hacia atrás, absorbe, jala, ¿sí?, lo que está aquí. Y si es aire, pues es aire lo que jala, y si es un líquido, pues es el líquido que lo absorbe. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo respiro, y específicamente cuando yo inspiro. Cuando yo meto aire a mis pulmones es porque el diafragma se contrae y actúa como este émbolo. En otros tiempos se decía que actuaba como un pistón, ¿sí? La verdad es que este concepto de los pistones pues tiene que ser alusivo a un motor de combustión interna. Antes era algo relativamente más común, ¿sí?, el comprender cómo funciona un motor de combustión interna, como lo puede ser el motor de un automóvil, perdón, pero en otros tiempos, ¿sí?, era un concepto mucho más común. En otros tiempos los hombres, sobre todo, aunque también no quiere decir que las mujeres no, pero los hombres pues tenían que saber de mecánica. Ahora pues los hombres no saben de mecánica. ¿Y por qué no saben de mecánica? Porque todo está automatizado, ¿sí? En otros tiempos los hombres se detenía un carro y metían mano y lo arreglaban. Ahora todo está computarizado, ahora se detiene un carro y es porque se descompuso la computadora. Hay que llamar a una grúa que se lo lleven a una agencia y ahí la arreglan la computadora y ya está trabajando todo. Pero en otros tiempos
la persona metía mano, destapaba el motor y entonces sabía lo que era un émbolo que se llaman los pistones. Yo no sé si ustedes sepan lo que es un pistón, si alguna vez han visto un motor de un automóvil destapado, ¿sí? O el motor de una motocicleta destapado, abierto. Bueno, la verdad es que esto ya no es ahora común. Por eso ya, aún en cuando en los libros dice, sí, el diafragma funciona como un pistón de un motor de combustión interna. Pues sí, pero pues para mucha gente decirle esto es un pistón, pues no tienen ni idea. Por lo tanto, yo lo comparo mejor con esto, con un émbolo de una jeringa. Repito, cuando se contrae el músculo, ¿sí? El diafragma, cuando se contrae, hagan de cuenta que es jalar este émbolo hacia atrás y cuando se contrae, jala aire que ingresa a los pulmones. Pero también como si aquí jala aire porque se crea una presión negativa, también jala la sangre. La sangre la jala a que llegue al corazón. Noten ustedes aquí, gracias a esta contracción del diafragma, se crea una presión negativa y jala la sangre al corazón. Por eso aquí dice que el aumento de la presión intratorácica negativa hace que aumente el retorno venoso. Y también, como decíamos, la presencia de las válvulas venosas, estas válvulas, ¿sí? Evitan que haya reflujo de la sangre, ¿sí? Evitan que la sangre vaya para atrás, sino van a impulsar siempre la sangre hacia adelante y para que llegue finalmente a las cámaras cardíacas, que llegue finalmente al corazón. Y al llegar más sangre, aumenta, sí, el llenado de las cámaras cardíacas y al aumentar el llenado se aumenta la presión, se estiran las cámaras y aumenta el gasto cardíaco. ¿Ok? Bueno, ahora bien, decíamos también, al corazón también le pueden afectar algunas hormonas. Algunas hormonas, por ejemplo, como la adrenalina, que al actuar sobre receptores beta, estimulan al trabajo cardíaco, porque ya vimos que hay inotropismo, cronotropismo positivo por parte de el sistema nervioso simpático. También, ya lo habíamos comentado en su momento, las hormonas tiroideas aumentan el número y la afinidad de receptores beta. Aumentan el número y la afinidad de receptores beta. Igual aumenta el inotropismo y cronotropismo positivos. Ya les he dicho, siempre que ustedes hablen de estas propiedades cardíacas, nunca se queden con, hay inotropismo y cronotropismo. Sí, pero tienen que enfatizar positivo o negativo. Si no, pues esto es una causa que digan, bueno, las hormonas tiroideas, sí, aumentan el inotropismo. Ajá. Aumenta el inotropismo, ¿qué? Positivo o negativo. Porque si ustedes dicen inotropismo nada más, pues no es una expresión correcta. Tienen que siempre también complementar con inotropismo y cronotropismo positivos. ¿Sí? También en su momento lo mencionamos, las hormonas tiroideas influyen en la síntesis de miocina en los músculos. ¿Sí? Y decíamos que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo provocan problemas del funcionamiento apropiado de la musculatura esquelética, también de la musculatura cardíaca, como lo estamos viendo aquí. Al fin y al cabo, músculo esquelético y músculo cardíaco son músculos afines, músculos estriados ambos y que funcionan esencialmente de la misma manera. Por otro lado, también hablamos de los péptidos natriuréticos cardíacos, ¿sí? Ya les mencioné cuando el corazón
Entre más sangre reciba, más sangre expulsa, ¿sí? Y no hay ningún problema si lo hace transitoriamente, si lo hace cuando el individuo está haciendo ejercicio, ya decíamos, ¿sí? Como cuando se hace ejercicio, el gasto cardíaco puede aumentar hasta un 700%. Y no hay problema, el corazón aguanta todo esto, siempre y cuando sea por ejercicio, siempre y cuando sea por un trabajo extenuante, momentáneo, siempre y cuando sea un trabajo transitorio. Pero cuando el trabajo se prolonga indefinidamente, esto ya es cuestiones, ¿sí? De estrés constante o bien ya de algún trastorno, alguna enfermedad como la hipertensión, entonces el corazón protesta generando péptidos, sus péptidos natriuréticos, ¿sí? El corazón entonces también actúa como un órgano endocrino, ¿sí? Como un órgano endocrino. Por eso la pregunta del examen pasado, ¿sí? Díganme cuál es el concepto de hormona, y en donde decían que las hormonas eran producidas únicamente por glándulas de secreción interna. Ya se sabe que precisamente las hormonas son producidas por tejidos endocrinos, tejidos que tienen capacidad de producir mensajeros independientemente, ya no necesariamente tienen que ser glándulas de secreción interna. Las glándulas de secreción interna siguen produciendo hormonas, sí, pero también hay otros tejidos que no se consideran glándulas de secreción interna, pero tienen la capacidad endocrinológica porque tiene la posibilidad de producir hormonas. Entonces el corazón produce también estas hormonas. Y entonces los péptidos natriuréticos ya nos están diciendo aquí tanto su naturaleza como su función. Péptidos, ¿sí? Hormonas proteínicas, natriuréticas, ya quedamos, natrium es sodio, urético, estimula la pérdida de sodio. Y si se estimula la pérdida de sodio a nivel de los riñones, hay pérdida de sodio y agua. Y esto hace que entonces el corazón, ¿sí? Él solito promueve a que baje la presión porque él está recibiendo mucha sangre y lo está obligando a trabajar, valga la expresión, a marchas forzadas. Esto ya lo mencionamos, ya lo vimos y de todos modos pues no está por demás recordarlo, ¿sí? También recordar que la angiotensina 2, este sistema renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina 2 tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos, ¿sí? Y que además tiene efectos de vasoconstricción. Entonces, todo esto nos hace ver que el corazón es un órgano muy complejo para su control, para su buen funcionamiento, y en donde muchos aspectos lo pueden influir, ¿sí? Ahora bien, hablemos un poquito acerca de los sonidos cardíacos. Y para hablar de los sonidos cardíacos hablamos del ecocardiograma o fonocardiograma. Ecocardiograma o fonocardiograma, ¿sí? Hablamos de los sonidos o tonos o ruidos cardíacos. Cuando el día de ayer que estuvimos analizando el funcionamiento cardíaco, también lo correlacionamos con los sonidos, ¿sí? Y ya ustedes lo saben a estas alturas. El primer sonido que parece en algunos animales, parece decir loop, loop, pues puede ser que no sea hasta literalmente loop, puede ser de otra manera, pero más o menos ese es loop, loop, loop. Cada ciclo cardíaco existen estos dos sonidos, cuando menos, que son los más trascendentes, que es el luptum, 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 luptum. ¿A qué se deben estos sonidos? El primer sonido se debe, y ya lo expliqué, al cierre de las válvulas tricúspide y mitral.
o sea, a las válvulas auriculoventriculares, cuando éstas se cierran. Cuando se contrae el ventrículo, ¿sí? Acuérdense, las valvas de las válvulas solo son abatibles hacia adentro, pero no hacia afuera. Entonces, cuando se contrae el ventrículo, ¿sí? Las valvas de las válvulas auriculoventriculares se cierran, ¿sí? Y no permiten el reflujo o el regreso de la sangre hacia las aurículas. Entonces, cuando se cierran estas válvulas, se golpean y ese pequeño sonido de golpeteo es lo que es el primer sonido cardíaco, ¿sí? El loop. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, automáticamente la sangre busca una salida y estas salidas son las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Y entonces, cuando se da la contracción ventricular, se cierran las aurículos ventriculares y se abren las semilunares o sigmoideas, ¿sí? Se abren. Y entonces la sangre fluye y sale por las arterias aórtica y pulmonar. Pero cuando se da la relajación de los ventrículos, se pierde esta fuerza de impulso y entonces ahora la sangre trata de regresar. Y al tratar de regresar, cierra las válvulas semilunares y se genera el segundo sonido, ¿sí? Ahora viene el loop. Y por eso es que cuando nosotros auscultamos un corazón, es el loop, 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 ¿sí? Estos son los dos sonidos que normalmente pueden auscultar. Existen otros dos que a veces se pueden llegar a escuchar. Aquí hay un sonido 3 y un sonido 4. A veces se pueden llegar a escuchar, ¿sí? Pero tienen que ser audibles en pacientes con ciertas características. Por ejemplo, ¿sí? El tercero es por el ingreso rápido de la sangre propio de los individuos jóvenes y este es justamente poco después de que se dio ¿cómo se llama? El sonido 2, ¿sí? Se genera un tercer sonido. Y dice aquí el ingreso rápido de la sangre, cuando se contrae el corazón, ¿sí? El ventrículo está expulsando la sangre hacia las arterias aórtica y pulmonar, la impulsa con tanta fuerza que puede generarse un tercer sonido cuando se están llenando rápidamente las arterias. Y esto es en individuos muy jóvenes, ¿sí? Que puede llegar a auscultarse. Existe un cuarto que se debe al llenado ventricular cuando la presión es alta o el ventrículo está rígido. Esto llega a tener lugar, por ejemplo, en individuos que hacen ejercicio, por ejemplo, en los atletas que están forzando su corazón diariamente y a veces se llega a escuchar un cuarto sonido. Dice aquí raro en adultos sanos. O sea, no es común escuchar todo esto. Lo común sí es esto, el lup, lup, lup. Y estos son los sonidos cardíacos normales, los ruidos cardíacos normales. Y así están descritos en los libros. Ahora bien, esto, si hablamos el lup, 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 estamos hablando de los sonidos normales y por lo tanto de un individuo sano. Pero también puede haber sonidos extras que van a ser característicos ya de un individuo que ya no está precisamente sano y que puede ser el inicio de una enfermedad, ¿sí? Y entonces hablamos de otros sonidos, ¿sí? Aquí nuevamente la imagen que veíamos el día de ayer y otra vez. El primer sonido, aquí está, primer sonido es cuando se cierran estas válvulas auriculoventriculares. El segundo sonido cuando se cierran estas válvulas semilunares aórtica y pulmonar. ¿Ok?
Entonces, aquí estamos hablando de estos sonidos, pero ojo con esto, ¿sí? Puede haber otros sonidos también, ¿sí? Fíjense, en este caso pueden también generarse otros sonidos, ¿sí? Conforme transcurra, por ejemplo, el paso de la sangre por los conductos, ¿sí? Es importante, ojo con esto que es trascendente comprender, ¿sí? Cuando la sangre, ¿sí?, sale de los ventrículos hacia, en este caso, hacia los pulmones o hacia la circulación general, ¿sí? Estamos haciendo pasar un volumen X por un conducto más pequeño que toda la luz del ventrículo. Entonces, cuando se expulsa la sangre, hacemos pasar mucho volumen por un conducto más estrecho y que además se va estrechando conforme va avanzando, se va estrechando, ¿sí? Entonces, al principio la sangre es impulsada con mucha fuerza y sale como en forma desordenada, ¿sí? Sale golpeteada, ¿sí? La sangre impulsada por los ventrículos sale con mucha fuerza y sale toda desordenada, pero conforme avanza, se va ordenando, ¿sí? Y el ordenamiento es por capas. Y esto es lo que se llama el flujo de tipo turbulento al principio y después el flujo de tipo laminar. ¿Por qué laminar? Porque avanza por láminas o por capas. Esto es obviamente no solamente propio de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, pero no es lo que pasa por cualquier líquido que es transportado por un conducto. Hagan de cuenta ustedes, conectan una manguera a una llave de agua, conectan la manguera y cuando la abren, y hasta se oye cómo pasa el agua y golpea y se genera un sonido, ¿sí? Y la sangre, perdón, el agua salió a través de la llave, sale toda desordenada. Pero es curioso, esto es momentáneo, nada más lo abre uno y se oye un golpe del agua sobre la manguera y ya después se hace un sonido homogéneo. ¿Sí? Primero, ¿sí?, se oye todo desordenado, turbulento, y después ya deja esta turbulencia y se transporta, ¿sí? Si no en silencio, pero sí se genera un sonido, ya nada más, que es producto del ingreso del agua a través de la manguera, y entonces se vuelve un sonido homogéneo. Se oye cómo está fluyendo el agua. Uno acerca el oído a la manguera y se escucha cómo está fluyendo el agua, pero el agua está fluyendo de manera ordenada. Así pasa de manera similar en las arterias, ¿sí? Así es como al principio, cuando sale, ¿sí?, la sangre, sale un tanto desordenada, pero apenas avanza y se va ordenando y se va haciendo de manera laminar, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Así como en una manguera, una vez que ya hay una fuerza constante, una vez que yo ya abrí la llave y estoy dejando cierta cantidad de agua entrar, constante, pues entonces, una vez que ya se da esto, el desplazamiento se hace laminar, ordenado y continuo, ¿sí? ¿Qué es lo que puede desordenar esto? Pues que en el camino se encuentre, por ejemplo, algún objeto que haga que este orden se pierda y se vuelva a generar un ruido, ¿sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Los depósitos de grasa que llegan a haber en algunas arterias. Y esto es lo que está
ejemplificado aquí, fíjense. Estos son depósitos de grasa, depósitos de grasa. ¿Cuándo hay estos depósitos de grasa? Pues cuando el individuo padece de acumulación de colesterol en sus vasos sanguíneos. Aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos y entonces estos van a tender a depositarse en las arterias. Y esto que están ustedes viendo aquí, esta animación, es un intento de solución por parte de los médicos cardiólogos para tratar de destapar, por decirlo así, una arteria que tiene depósitos de grasa. No es tan sencillo agarrar y meterse a una arteria y decir, pues vamos a despegar todo esto. Sí, pues lo despegas. Y esto, más adelante, como las arterias son vasos progresivamente más pequeños, si desprendes aquí esta grasa, más adelante va a taponar una arteria y evidentemente vas a dejar sin sangre a un órgano o a una área del cuerpo. Entonces se formaría un émbolo de grasa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense ustedes aquí, qué ingeniosa esta acción. Hay grasa aquí, metemos una sonda como un globito, lo inflamos el globo, apachurramos la grasa, no la estamos quitando, nomás la apachurramos y ya dejamos pasar la sangre. Bueno, pues esto lamentablemente es algo que cada vez se ve más. Y esto es lo que sucede, ¿sí?, en individuos que tienen, insisto, alto colesterol en la sangre, altos triglicéridos en la sangre. Y antes se decía, pero eso nada más le pasa a la gente obesa, eso le pasa a la gente gordita. No es cierto. Hay gente con sobrepeso, hay gente gordita, dicho con todo respeto, que no tienen estos problemas porque no tienen colesterol alto. Y hay gente delgada que tiene problemas de colesterol, ¿sí? Y el problema de colesterol está correlacionado en buena medida con el estrés también. Entonces, bueno, ok, que valga también esta ilustración para hacerles ver cómo evidentemente si tengo una arteria libre, el flujo es laminar, pero si me encuentro con una capa aquí de grasa, la sangre llega ordenada y rebota aquí, se vuelve desordenada, y esto genera un sonido que el cardiólogo, ¿sí?, puede llegar a detectar. Ahora bien, entonces que quede claro, la sangre está fluyendo dentro de los vasos sanguíneos de manera laminar, ¿sí? Ahora bien, estas láminas, ¿por qué se forman? Se forman porque los elementos sanguíneos, que son muchos, los elementos sanguíneos, ¿sí?, fíjense, aquí están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿sí?, y obviamente aquí una gran cantidad de agua y muchísimos solutos que por el tamaño proporcional pues no se pueden representar aquí, pero obvio es que la sangre, que es un tejido fluido, ¿sí?, entonces va a tener muchos elementos. Los elementos siempre, los elementos más pesados, van a fluir en la parte central y van a desplazarse a mayor velocidad porque son los más pesados y porque se acomodan y agarran fuerza porque son los más pesados. Los menos pesados van en una capa contigua, los menos pesados en otra capa contigua, y hay una capa siempre de líquido que está pegada a la pared del conducto, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Fíjense, desplazamiento, lo que es el flujo laminar. Aquí estamos viéndolo, ¿sí? Vean el flujo laminar, ese flujo en láminas o en capas, y siempre, dice aquí, el desplazamiento de un líquido a través de un conducto, pero organizado en capas. El límite frontal de este líquido es en forma parabólica. Esto es
en un sistema, por ejemplo, como en la manguera de agua que dije hace un rato. La manguera la conecto y al principio la manguera no tiene nada de líquido en su interior. Conforme yo abro la llave, se va llenando la manguera. Y cuando se va llenando la manguera, se llena obviamente de donde está la llave hacia la parte periférica y así va avanzando el líquido conforme se va llenando de agua, va avanzando de esta manera. Y esto lo que me indica es que las láminas del medio avanzan a mayor velocidad que las que están después, y a grado tal que fíjense, hay una lámina que está es poco dinámica, en realidad está estática. La lámina que está pegadita a la pared del conducto, en este caso la lámina A, dice casi no se mueve, está adherida. ¿Sí? Hay un fenómeno de adhesión. ¿Sí? La pared de la manguera vacía no tiene líquido. Cuando yo le meto agua, ¿sí? Se llena de agua justamente que empieza a avanzar, pero la capa de agua que está en contacto directamente con la pared interna de la manguera no se mueve. Dice aquí velocidad cero, no se mueve. Pero la capa que sigue ya se mueve más, y la capa que sigue ya se mueve más, y la capa que sigue hasta que llegamos a la capa del centro, que es la que se mueve a mayor velocidad. Ahora, ¿por qué se da esto? Pues por fenómenos justamente de adhesión y de repulsión, ¿sí? Los líquidos entonces, ¿sí? Encuentran menos resistencia al flujo conforme las capas sean ordenadas y se vayan hacia el centro. Aquí hay menos resistencia. ¿Por qué hay más resistencia aquí? Porque las moléculas del líquido se unen a las moléculas de la pared y por lo tanto esta capa queda adherida. Pero la siguiente capa ya no tiene esta fuerza de atracción con la pared y la siguiente capa tiene menos fuerza de adhesión con esta pared y entonces por eso fluyen a mayor velocidad. Entonces, en este ordenamiento por láminas, la lámina que está pegada a el conducto, ¿sí? Es una capa prácticamente inmóvil y que no se desplaza. Y en forma contraria, conforme avanza hacia el centro del conducto, las capas de líquido van fluyendo a mayor velocidad y aquí la B se mueve muy rápido y tiene una velocidad máxima. Esto es lo que se llama propiamente, ¿sí?, el desplazamiento, ¿sí?, de un líquido dentro de un conducto, y es un desplazamiento organizado en láminas, ¿sí? Ok. Aquí, si esto es lo que sucede, haciendo la analogía de lo que es el agua dentro de una manguera, pues algo similar sucede en la sangre dentro de las arterias. La sangre fluye suavemente, lo hace en capas paralelas concéntricas y la velocidad es creciente de la periferia hacia el centro. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. Esta es la forma en la cual se da entonces este desplazamiento. Repito, si algo en el trayecto, algo obstruye el paso libre, va a generar sonidos. Por eso estoy hablando de todo esto, porque después vamos a ver que se pueden generar otros sonidos. Aquí vemos esto que también es algo muy importante, el aumento en la conductancia, o sea, en la posibilidad de desplazar un líquido. El aumento en la conductancia se debe al flujo laminar en un mayor número de capas deslizándose cada vez con menor dificultad. Ojo con esto. Si ya entendí y acepté esto,
un conducto, si el conducto tiene este diámetro, por ejemplo, aquí nos están ejemplificando que hay 1, 2, 3 y 4 capas. La cuarta capa, la que está aquí, no se mueve. La que sigue se mueve más, la que sigue se mueve más y la del centro se mueve a mayor velocidad. Supongamos que este vaso o este conducto tiene el doble de diámetro. Entonces ya no se forman 4, sino se forman 8 capas. Pero la lógica es la misma. La octava capa no se mueve y la capa que está en el centro se mueve a mayor velocidad. Pero, ¿sí? Como ya son más capas, como dice aquí, evidentemente, ¿sí? La capa del centro va fluyendo a mayor velocidad. Y entre más grande sea el calibre, ¿sí? Se va transportando más sangre o se va transportando más líquido porque hay menos efecto de atracción de la pared sobre el líquido. Y esto es lo que nos dice aquí en esto. El aumento en la conductancia se debe al flujo laminar en un mayor número de capas deslizándose con una menor dificultad. Aquí tenemos 3 conductos diferentes, que podrían ser 3 arterias diferentes, ¿sí? Vean ustedes, en una arteria grande se desplaza mucha sangre porque hay menos resistencia. En un conducto de menos calibre se desplaza menos sangre porque hay más resistencia. Y en un conducto más pequeño se desplaza poca sangre porque hay mucha resistencia. ¿Por qué hay mucha resistencia? Porque entre el conducto sea más pequeño, ¿sí? Se forman pocas capas. Y en el conducto sea más grande, se forman muchas capas. Y vean ustedes aquí, esto es algo que es fundamental entenderlo, ¿sí? La sangre sale por arterias que son grandes y después se van haciendo más pequeñas y se van haciendo más pequeñas. Conforme se van haciendo más pequeñas las arterias, la cantidad de sangre que se transporta es menor y por lo tanto la presión sanguínea también va disminuyendo, ¿sí? Esto es algo muy importante y esta relación física, ¿sí? Hay que entenderla. Fíjense aquí, si yo tengo este conducto que tiene un diámetro de 1, ¿qué es 1? Pues bueno, interpretémoslo como 1 centímetro, ¿sí? Si tengo un conducto de 1 centímetro, me va a transportar 1 mililitro por minuto, vamos a decirlo así, ¿sí? Porque aquí le estoy dando 1 centímetro, pero puede ser 1 milímetro o lo que sea, ¿sí? Me va a dar este volumen. Basta con que yo aumente al doble, y parecería lógico decir, bueno, si el diámetro de 1 transporta 1 mililitro, pues cuando le doy 2, pues transporta 2 mililitros. No, no es cierto. Nada más porque aumentó al doble, aumentó el número de capas. Y por lo tanto, al aumentar el número de capas hay menos resistencia y fluye más rápido. Por lo tanto, fíjense, al aumentar el diámetro al doble, ¿sí? Aumenta la conductancia o la cantidad de sangre, aumenta, ¿sí? 4 veces la raíz de del diámetro, ¿sí? Yo multiplico, ¿sí? Esto y me da propiamente el aumento proporcional. 4 veces lo que se llama propiamente, aquí le voy a poner, caray, ¿dónde está aquí? A la cuarta potencia. La velocidad de flujo es directamente proporcional a la cuarta potencia. Si R es 1, ¿sí? Tengo esta cantidad. Pero si R, el diámetro o el radio en este caso, ¿sí? El radio es 2, aquí es radio 1 y aquí es radio 2,
Acuérdense que el radio es la mitad del diámetro, pero si el radio es 2, la cantidad de transporte es la cuarta potencia. 2 por 2 son 4, por 2 son 8 y por 2, 16. Si el radio aumenta al doble, también aumenta la capacidad de transporte a la cuarta potencia del radio. Entonces 4 por 4, 16 por 4 y por 4 me da 256 mililitros. Vean ustedes entonces cómo conforme un conducto avanza, si el conducto es más grande, está transportando X cantidad, pero en la medida en que el conducto se va ramificando y va siendo más pequeño, va bajando la cantidad de sangre que se va distribuyendo y también va bajando la presión. Esto es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo aquí precisamente esta relación. Entre más diámetro haya, se forman más capas, y entre más capas haya, hay menos resistencia al desplazamiento. Y viceversa, entre menos sea el diámetro, hay menos capas, y entre menos capas haya hay más resistencia al desplazamiento. Entonces, esto es algo que tenemos que comprender de manera importante, ¿sí? Aquí otra vez lo ponemos, ¿sí? Un vaso de menor calibre se forman menos capas y hay mayor resistencia al flujo y hay un menor flujo sanguíneo. Un vaso de mayor calibre se forman más capas, hay menos resistencia al flujo y hay un mayor flujo sanguíneo, ¿sí? Está correlacionado precisamente con esto. A ver, aquí hay una pregunta que dice Leonor, ¿cuál es la diferencia entre una embolia y una trombosis? ¿Sí? Bueno, en realidad, en esencia, es algo equivalente. Embolia es un émbolo como el que estaba yo poniendo, ¿sí? De ejemplo aquí. ¿Sí? Si yo desprendo mecánicamente un trozo de esta grasa, es un cuerpo que transita y como sabemos que la parte arterial va de mayor calibre a menor calibre, un trocito que aquí desprendo, pues no pasa nada aquí, pero más adelante en un conducto estrecho lo va a tapar. Y esto es un émbolo, ¿sí? Un trombo, pues es justamente también un segmento, un elemento que se constituyó propiamente por una alteración de lo que es el funcionamiento eh, de la sangre. Es decir, cuando nosotros hablamos acerca propiamente de una embolia, es un cuerpo extraño, un cuerpo X que empezó a circular y va a taponar una arteria. Y un trombo viene de una alteración de un coágulo que se formó. Estrictamente ambos funcionan de la misma manera, van a taponar la arteria, pero mientras que un émbolo puede ser de un material diverso, el trombo es por una alteración de que hay sangre que se formó un coágulo y entonces el coágulo va a taponar también. Estrictamente, ¿sí? Físicamente actúan de la misma manera, pero el origen es diferente. ¿Sí se entiende, Leonor? Ok. Bueno, entonces estamos aquí hablando acerca de esta situación. Ahora les decía, ¿sí? A diferencia de cuando estamos hablando del flujo laminar que es silencioso, el flujo laminar es silencioso, ¿sí? El flujo turbulento genera un sonido, ¿sí? Y eso es lo que estábamos diciendo aquí del tercer sonido. El tercero es por el ingreso rápido de la sangre,
Es tan rápido en un individuo joven que está en crecimiento y que tiene mucha fuerza en su corazón, es tan rápido que genera un sonido, pero es un sonido que no es patológico y que es propio de individuos jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza su corazón y porque tiene una gran capacidad de impulso hacia la sangre, ¿sí? Ahora bien, cuando un líquido que fluye en forma laminar, estaba en forma laminar, es impulsado a una velocidad muy alta, se alcanza lo que se llama una velocidad crítica y entonces el desplazamiento se vuelve turbulento o desordenado. También, y eso es lo que, insisto, eso es lo que la razón del tercer sonido. Es una fuerza tan grande, porque estamos hablando de un individuo joven, es una fuerza tan grande que hace que la sangre, en lugar de que pase, de que sea laminar, la pulsan tan grande que sale, ¿sí?, desordenada. Pero ahora bien, cuando yo tengo un flujo laminar normal y de repente en el camino hay algo que obstruye el flujo laminar, el flujo se hace desordenado, se hace turbulento, ¿sí? Y esto puede ser por un estrechamiento del vaso, y es lo que estábamos poniendo aquí de ejemplo, por el depósito de grasa. El depósito de grasa que hace que el flujo laminar se torne turbulento porque ya choca contra este material que está aquí, ¿sí? Entonces, actúa como una barrera para el tránsito libre y hace que se genere ahí turbulencia y por lo tanto hace que se genere un sonido, ¿sí? Ojo con esto. Decíamos que cuando el líquido fluye de manera laminar, pero de repente aumenta la velocidad o bien algo lo está obstruyendo, se alcanza a generar una turbulencia. Cuando esto es producto de que se está impulsando la sangre a una gran velocidad, ¿sí?, es porque se alcanzó una velocidad crítica. Y esta velocidad crítica, no en la sangre solamente, sino en cualquier líquido que circula por un conducto, ¿sí?, está relacionado con lo que se llama el número de Reynolds, ¿sí? La tendencia al flujo turbulento, estamos hablando del flujo laminar, la tendencia a que pase al flujo turbulento es cuantificada por el número de Reynolds y se incrementa en proporción directa a la velocidad de la sangre y al radio del vaso sanguíneo, y en proporción inversa a la viscosidad de la sangre dividida por su densidad. Por ejemplo, aquí hablar acerca de la viscosidad de la sangre. ¿Qué es la viscosidad de un líquido? ¿Sí? La viscosidad de un líquido es la dificultad para el desplazamiento porque hay aumento de la cantidad de solutos de alto peso molecular. Fíjense, por ejemplo, que la sangre, y esto yo no sé si lo hayan visto en biología celular, por ejemplo, les hayan hablado de la viscosidad. Los líquidos de por sí tienen una viscosidad y es una resistencia al desplazamiento. Si yo pongo una manguera y hago fluir agua, fluye de cierta manera. Pero si en lugar de poner agua, pongo agua con sales, ya fluye de manera diferente porque tiene solutos. Y si además de ponerle agua, le pongo células sanguíneas, ya fluye de manera diferente. Pero también, si yo tengo agua y le agrego miel, fluye de manera diferente. Le agrego más miel, fluye de manera diferente. Y entre más soluto tenga, más difícil se hace el desplazamiento. Por eso la viscosidad es importante, ¿sí? Y la sangre es
un conducto que tiene una viscosidad específica, porque tiene muchas células, porque tiene muchos elementos, ¿sí? Entonces la sangre tiene una viscosidad, una resistencia natural al desplazamiento. Y esta viscosidad, ¿sí?, va a modificarse si es la sangre está fluyendo a alta velocidad o a baja velocidad, y esto es lo que se llama que la sangre es un líquido newtoniano. Yo no sé si esto se los hablaron en biología celular. Un líquido newtoniano es un líquido que dependiendo de la velocidad a la que fluya, su viscosidad aumenta o disminuye, ¿sí? Un líquido newtoniano es aquel entonces en donde va a modificar su velocidad, ¿sí?, dependiendo de la viscosidad que tenga. La sangre entonces es un líquido que tiene muchos elementos, no es agua solamente, como aquí lo podemos ejemplificar, no es agua, ¿sí? Tiene muchos elementos y esto se puede modificar tanto por el diámetro del conducto y también por la velocidad con la que fluye. Y entonces se ha observado que cuando un líquido va fluyendo con una cierta velocidad, ¿sí?, puede estar ordenado, pero si se le impulsa a gran fuerza, es como cuando abrimos la llave, se da un desordenamiento de estas capas, ¿sí? Y es porque pasamos el número de Reynolds, que es el límite de velocidad. Cuando se aumenta la velocidad, se va a desordenar todo este flujo. Y esto es lo que se llama, ¿sí?, insisto, el número de Reynolds, que se tiene como un parámetro. Esto, en términos normales de un individuo sano, pues nunca se alcanza, pero se puede llegar a dar en individuos con ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces ahora, otra vez, resistencia y conductancia, dice aquí. Normalmente, si yo paso un líquido por un conducto, el conducto ofrece cierta resistencia al desplazamiento de este líquido, pero entre más grande sea el diámetro, la resistencia va a ir disminuyendo. Entonces, a más resistencia, menos volumen de líquido se conduce. Y viceversa, a menos resistencia, porque el diámetro es mayor, a menos resistencia, más volumen se conduce. Ya lo vimos ahorita. Dice aquí, resistencia con la conductancia corresponde a la dificultad para el desplazamiento de la sangre dentro de un vaso sanguíneo. La conductancia es la recíproca de la resistencia y corresponde a la cantidad de sangre que pasa a través de un vaso en un tiempo para determinado gradiente de presión. Aquí estamos viendo, ¿sí?, cómo a 100 milímetros de mercurio de presión, a 100 milímetros de mercurio, ¿sí?, en un vaso sanguíneo fluye 1 mililitro por minuto, mientras que en este vaso sanguíneo del doble fluyen 16 milímetros por minuto, y otra vez al doble de este fluyen 256 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces, entre más resistencia haya de un vaso, hay menos conductancia. Entre menos resistencia, hay más conductancia, ¿sí? Todo esto, insisto, nada más es para comprender cómo fluyen los líquidos dentro de los conductos, y es, pues, de alguna manera, una situación que tenemos que correlacionar con los vasos sanguíneos. Y también ahí se van a generar sonidos extras cuando hay algunas alteraciones. Veamos, fíjense, ya quedamos con que existían los sonidos cardíacos normales, pero también existen ruidos anormales, ¿sí?, que también son llamados soplos o pueden ser llamados murmullos. Un soplo es un sonido cardíaco anormal, un sonido cardíaco, mientras que un murmullo es un sonido vascular anormal. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de vasos sanguíneos, cada vez que haya una dificultad
Para el libre tránsito se va a dar un flujo turbulento y eso va a generar un sonido. Y esto se llama técnicamente murmullo. Es un sonido anormal que se está generando en un vaso. Cuando el sonido anormal se genera en el corazón, se llama soplo. Ahora bien, hablemos acerca de los soplos cardíacos. Soplo por alteraciones valvulares. Ojo con esto, ¿sí? Las válvulas, ya dijimos, vean ustedes aquí, van a tener propiamente, ¿sí? Las válvulas tienen valvas, ¿sí? Y las valvas, cuando se abren y se cierran, pueden hacerlo con libertad en un individuo sano o con dificultad en un individuo enfermo, ¿sí? A veces estas valvas, ¿sí?, pierden su elasticidad, pierden su capacidad de movimiento. ¿Por qué? Porque se inflaman. ¿Por qué? Porque padecen de infecciones. ¿Por qué? Porque a veces se interponen ciertos objetos. Sí, ustedes seguramente, por ejemplo, en parasitología habrán visto que hay parásitos tan pequeñitos que parecen cabellitos que pueden desplazarse en la sangre, ¿sí? Las dirofilarias, ¿sí?, van a poder desplazarse y esto puede también provocar problemas circulatorios importantes. Algunas infecciones por estreptococos, por estafilococos pueden terminar afectando el corazón y pueden terminar afectando el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Entonces, ojo, los soplos entonces son sonidos cardíacos anormales y estos soplos pueden ser por estenosis o por insuficiencia. ¿Qué significa por estenosis? Es cuando las válvulas tienen incapacidad para abrirse correctamente. Algo pasa, que puede ser un proceso inflamatorio, por ejemplo, pero algo pasa que las válvulas no se abren bien, ¿sí? Ya habíamos visto muchas ilustraciones en donde vemos que, por ejemplo, las válvulas aurículo-ventriculares, ya les dije, son abatibles hacia adentro del ventrículo. Y este abatimiento es con suma libertad. Pero cuando este abatimiento no se hace de manera correcta porque están enfermas las válvulas, porque están inflamadas las válvulas, a esto se le llama estenosis, ¿sí?, o estrechamiento. Algo está pasando que no se abre bien. Dice aquí, fíjense, aquí está una válvula mitral adecuada y hay una luz. Y dice aquí estrechamiento de la válvula mitral, estenosis de la válvula mitral. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia de pasar la sangre de las aurículas hacia los ventrículos a través de este conducto o a través de este conducto tan pequeñito? ¿Sí? Aquí hay un estrechamiento, hay una estenosis, ¿sí? Por lo tanto, entonces hay una obstrucción para el paso libre de la sangre, ¿sí? También puede ser un soplo por insuficiencia, incapacidad de la válvula para cerrar correctamente, ¿sí? Aquí es porque la válvula no abre bien y al no abrir bien no deja pasar bien la sangre. Aquí es porque la válvula no cierra bien, es insuficiente para cerrar bien, es insuficiente para permitir que cierren las válvulas y entonces aquí hay reflujo, ¿sí? Ya habíamos comentado. Nuevamente, las válvulas, ejemplificándolo con las válvulas aurículo-ventriculares. Cuando la sangre llega al atrio o aurícula, vence a las valvas de las válvulas como puerta de cantina porque las hace que se proyecten al interior del ventrículo. Entonces, pasan libremente, ¿sí?, de manera normal. Cuando no pueden pasar libremente es estenosis. Pero cuando se llena el ventrículo y ahora se va a contraer, y hablamos acerca de una contracción isovolumétrica, cuando hay una contracción y la válvula no cierra bien,
Entonces parte de la sangre del ventrículo se regresa a la aurícula y esto es por un soplo por insuficiencia. Las válvulas no cerraron bien y hay regurgitación o reflujo o regreso de la sangre del ventrículo hacia la aurícula y esto genera un sonido, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Este sonido, ¿sí? Por estenosis o por insuficiencia, es un sonido que se ha interpretado así como un silbido, como un soplido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, ¿sí? Les recuerdo que tengan en mente lo que son el primer sonido y el segundo sonido. El primer sonido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo sonido cardíaco es el cierre de las válvulas semilunares. Entonces, ojo con esto. Tengan en mente esto y entonces hablamos del duplo, 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 duplo. Esos son los sonidos normales. Cuando hay un soplo por estenosis, se da un ruido, un sonido, antes del primer sonido. ¿Por qué antes? Porque es cuando se están llenando los ventrículos. Y hay un soplo por estenosis porque hay algo que está haciendo que las válvulas no funcionen bien, que las valvas de las válvulas no abran bien. Entonces ahí se genera el sonido. Entonces, ¿cómo se va a escuchar un soplo por estenosis de las válvulas auriculoventriculares? Se va a escuchar antes del primer sonido y entonces va a ser shh, lup, shh, lup, shh, lup, shh, lup. Ese sonido se escuchó antes del loop, que es el primer sonido. Entonces es el shh, lup, shh, lup, shh, lup. Eso es un soplo por estenosis. Soplo por insuficiencia es cuando ya se llenaron las válvulas y es cuando debería de cerrarse las válvulas, pero no cierran bien. Entonces no se cierran bien y entonces es después del primer sonido. Y entonces en este caso el soplo sería lup, ship, dup, lup, ship, dup, lup, ship, dup, lup, ship, dup. El ship es después del loop, que sería después del primer sonido. Entonces, bueno, todo esto es parte de lo que un cardiólogo tiene que estudiar, profundizar y analizar, ¿sí? Obviamente, aquí estamos viendo, tratando de comprender el fenómeno, ¿sí? Pero todo esto, pues, obviamente que ustedes lo van a tener que aprender a valorar ya en una clínica. Y créanme que no es algo sencillo. Uno escucha por primera ocasión ausculta un corazón enfermo y de repente uno no encuentra elementos. Todo esto es experiencia. Entonces, todo esto ustedes lo van a aprender si ustedes se van adentrando y van ustedes entendiendo propiamente todo esto clínicamente hablando. Entonces, aquí vamos a ver el fundamento. Entonces, ahora, yo acabo de explicar ahorita, ¿sí? Cómo se escucharía un soplo, ¿sí? Por estenosis o por insuficiencia en las válvulas auriculoventriculares. Pero esto mismo puede suceder en las válvulas semilunares. Ojo con esto. Entonces, oigan esto. Si el primer sonido es el loop y el segundo sonido es el dup, loop, loop, entonces el sonido de un soplo tenemos que relacionarlo con el primero o el segundo sonido antes o después del primero o el segundo sonido. Entonces tenemos que ver, diferenciar estenosis e insuficiencia
en las válvulas auriculoventriculares y estenosis o insuficiencia en las válvulas semilunares. Y por eso aquí tenemos esto. Válvula afectada, pulmonar aórtica. Aquí estamos hablando de las semilunares. Anormalidad, estenosis. ¿En qué fase yo la voy a escuchar? La fase sistólica. También válvula afectada pulmonar aórtica por insuficiencia en la diástole. Mitral o tricúspide por estenosis en la diástole. Mitral o tricúspide por suficiencia en la sístole. Esto, insisto, ¿sí? Es un análisis que tenemos que hacer acerca de los sonidos extras que se están generando, los soplos cardíacos que se están generando alrededor, ya sea de las válvulas auriculoventriculares o ya sea de las válvulas semilunares. Y entonces yo creo que a estos niveles, a nivel de nuestra materia de fisiología, es suficiente saber que existe esto y el por qué se da, ¿sí? Y que ya la parte práctica, pues ustedes la tendrán que poner justamente en semestres posteriores cuando lleguen a las clínicas y ahora les digan, ahí está el paciente, ahora auscúltalo y a ver, verlo. ¿De qué depende? ¿Sí? Que ustedes logren identificar si es de una válvula a otra, pues depende de la posición del estetoscopio, ¿sí? Entonces ustedes van a aprender cuando estén en la clínica que a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal ustedes van a poder identificar las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, ¿sí? Pero dependiendo si se van más a la izquierda o se van más a la derecha, en otros espacios intercostales, pueden con un fonendoscopio escuchar ya específicamente a la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Y en eso radica propiamente la actividad diagnóstica eficiente de un especialista en cardiología, ¿sí? Y esto es entonces lo que van a encontrarse bajo estas circunstancias, ¿sí? Decíamos entonces aquí, si se escucha inmediatamente después del primer sonido cardíaco, es indicativo de un problema a nivel de las válvulas auriculoventriculares, lo que ya expliqué y hasta lo emulé, ¿sí? Con ciertos sonidos. Si el latido es del lado derecho, el problema es de la tricúspide. Si es del lado izquierdo, pues el problema es de la mitral o bicúspide, ¿sí? Aquí está. Pero también esto está a nivel del tercer espacio intercostal, pero a otros niveles podemos identificar las válvulas semilunares, ¿sí? Entonces, por eso es que debe de haber una evaluación clínica. Fíjense aquí a manera de ejemplo. Si en un caballo la válvula semilunar pulmonar solo abre parcialmente porque tiene estenosis, se puede escuchar un soplo durante la sístole ventricular. Si la válvula mitral no cerrara por completo porque hay insuficiencia, se puede escuchar un soplo durante la sístole isovolumétrica. ¿Ven ustedes ahora por qué es importante ir analizando justamente todo el proceso cardíaco como lo hicimos en la clase de ayer? Y decir, a ver, vamos a analizar poco a poquito cómo se va dando el trabajo cardíaco. Bueno, viene la contracción de los atrios, se llena por completo el ventrículo. Después, cuando el ventrículo se empieza a contraer, esto genera presión y hace que se cierren las valvas de las válvulas auriculoventriculares y eso se genera un sonido. Y ahí estamos hablando de una contracción isovolumétrica. Pero después viene esto. Vean ustedes la importancia entonces de analizar el ciclo cardíaco por pedacitos para que vayamos ubicando estos eventos. Y cuando ya se tienen estos eventos ubicados, se facilita, yo no digo que sea fácil, pero se facilita la ubicación propiamente de trastornos y a qué nivel. Repito, todo esto, pues eso se tiene que hacer
con aparatos especiales y desarrollando pues ahora sí que una habilidad. Las habilidades solamente se desarrollan en la práctica. Nadie comprendiendo todo esto puede detectar un soplo si no sabe manejar un estetoscopio, si no lo coloca en el tórax, en la zona adecuada, y si no sabe, y si no escucha no uno, sino 10, 100, 50, 200 casos, y es como el cardiólogo se va haciendo especialista. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Aquí son algunos ejemplos nada más, pero que ustedes nada más que sirvan esto para ilustrar, que puedan sugerirme dónde puede estar el problema, pero obvio, insisto, todo esto adquiere relevancia en la clínica. Uno podrá platicarles y ustedes lo podrán ver por escrito y lo podrán ver con una diapositiva y lo podrán tratar de comprender ahí, pero no hay cómo escucharlo en un paciente. Y esto solamente se lleva a cabo en la clínica. ¿Ok? Entonces hay que tener paciencia, tener la disposición de aprender las bases, pero después podrán ustedes tratar de identificarlo esto en la clínica. Ahora no tienen que expresarse hasta la clínica, ¿sí? Ahorita mismo ustedes tienen un estetoscopio, pues agarren al perro, agarren al gato, ¿sí? A su hermana, a su hermano, a ver, te voy a escuchar el corazón, a ver qué escucho, a ver qué hago. ¿Sí? ¿Quién quita y a lo mejor ustedes pueden detectar algo que pueda ser importante? Entonces, ojo con esto, ustedes tienen que tratar de también tener un poco de disposición, un poco de iniciativa para poner en práctica algo que seguramente a ustedes los van a tener que enfatizar cuando lleguen a las prácticas, ¿sí? Entonces, ya seguramente cuando ustedes estén en las clínicas ya habremos superado este problema de la pandemia, ya tendremos prácticas, no como las que ahorita lamentablemente muchos de sus compañeros de los últimos semestres, imagínense lo absurdo que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Estamos viviendo prácticas a distancia. ¿Cómo les voy a enseñar yo esto cuando normalmente en un hospital dicen, pásenle, los muchachos, los alumnos, pásenle y vengan, tenemos aquí un caso muy interesante, tenemos un perro con una cardiopatía muy interesante. Eso, perdón, no lo sustituye ni el mejor video del mundo, ni la mejor diapositiva del mundo. No hay como vivirlo, escucharlo, sentirlo, palparlo. Así se aprende. Entonces, les repito, es una lástima que muchos de sus compañeros que ahorita están terminando la carrera, es una lástima que estén recibiendo prácticas a distancia. Esto es por principio una contradicción, esto no puede ser, pero ni modo, son otros tiempos y ya habrá formas de tratar de subsanar todo esto. En fin, el hecho es que entonces esto es nada más para ejemplificar la importancia, ¿sí?, que tiene esta situación. Ahora bien, pasemos a otro concepto que también es algo muy importante, muy importante. El concepto de lo que es el control de la presión sanguínea. Primero, ¿qué es la presión sanguínea? Y después, ¿cómo se controla la presión sanguínea? ¿Sí? ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza ejercida por un líquido sobre un conducto. Si este conducto es una arteria, la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias que la transportan, ¿sí? Y si es una presión venosa, pues es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las venas, ¿sí? Generalmente, y tomando en cuenta todo lo que ya les comenté, clínicamente hablando, tiene mucha importancia el hablar de la presión arterial y después hablar de la presión venosa. Ustedes seguramente conocen a gente que tiene problemas circulatorios. Ustedes seguramente
conocen a gente que tiene las famosas varices, por ejemplo. ¿Sí? Esto es una dificultad en las venas para que haya retorno venoso. Y es una alteración en la presión venosa. ¿Sí? Pero hablemos también de la presión arterial. ¿Sí? Las arterias también, y ustedes lo habrán visto histológicamente hablando, las diferencias de la constitución de las paredes arteriales y las paredes venosas. ¿Sí? Las arterias, una diferencia muy importante es que las arterias tienen mucho músculo liso que hace que estos conductos tengan una gran capacidad de contracción y de modificación de la velocidad en el flujo sanguíneo, mientras que las venas tienen poca musculatura y además para poder avanzar el líquido tienen que auxiliarse de las válvulas que ya veíamos. Entonces, hablemos de la presión arterial, que es la que va a garantizar el que la sangre llegue con fuerza hasta los órganos alejados del cuerpo para que puedan recibir también el oxígeno y los substratos y los nutrientes necesarios para su metabolismo. ¿Sí? Entonces, la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las arterias que lo transporte, sobre las paredes de las arterias. ¿Sí? Es consecuencia de la fuerza cardíaca, obviamente. Aquí está el corazón y aquí sale precisamente la aorta. La aorta. ¿Sí? La sangre que llena la aorta es impulsada por el ventrículo izquierdo cardíaco. Entonces, ¿de qué depende esta fuerza ejercida por la sangre? Depende de la bomba que la impulsó, que en este caso es el corazón. También de qué depende del tejido elástico y músculo liso de las arterias. Ya les dije, las arterias tienen proporcionalmente mucho más musculatura lisa que las venas, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos acerca de la presión arterial, existe una presión arterial máxima y una presión arterial mínima. ¿Por qué? Porque cuando se contrae el corazón sale la sangre con mucha fuerza y esa es la fuerza máxima que alcanza la sangre al ser impulsada. Es la presión máxima cuando se contrae el corazón. Pero cuando el corazón se relaja, esta fuerza se pierde y entonces baja la presión que hacen sobre las arterias la sangre. Y entonces, por eso hay una presión sistólica máxima y una presión diastólica, que es la presión mínima. Presión sistólica ventricular es la máxima presión diastólica ventricular, la presión mínima. ¿Sí? Entonces, es importante clínicamente hablando, cuantificar también la presión arterial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la calidad de la fuerza que se ejerce sobre las arterias para que éstas puedan transportar la sangre hasta los últimos rincones del cuerpo y pueda garantizarse la oxigenación de estos y el ingreso de los nutrientes. La presión arterial, dice aquí, su valor depende de la arteria corporal en la que se mide, ¿sí? Obviamente, si vemos aquí este cuerpo, si sale la sangre, ¿sí? O a través de la arteria, si tomo una arteria que está cerca del corazón, pues voy a tener una presión, pero si tomo una arteria en la parte más distal del corazón, es otra la presión. Y aquí estamos hablando de la extremidad anterior, como en este caso en un humano.
la extremidad anterior en el brazo. Si yo la tomo en una pierna, será otro valor, ¿sí? Entonces, dice aquí que su valor depende de la arteria corporal en la que se mide. Por lo tanto, para que yo pueda tener un parámetro de comparación, a pesar de estas ilustraciones que están aquí, por convencionalismo, lo que debe tomarse la presión arterial en el humano es siempre en un individuo sentado, que es también otra cosa. No es lo mismo tomar la presión en un individuo parado que en un individuo sentado. Entonces, si yo lo que quiero es clínicamente tener información, voy a obtener la presión siempre de la misma manera. Y por convencionalismo, en el caso del humano, siempre se toma la presión en el brazo izquierdo, a pesar de estas ilustraciones que están aquí en el brazo derecho, igual que aquí. Por convencionalismo tiene que ser siempre, siempre en un individuo sentado y siempre tomarlo en el brazo izquierdo, ¿sí? Repito, no quiere decir que no se pueda tomar en el derecho, sí, pero si lo tomo en el derecho, pues las veces subsecuentes siempre hay que tomarlo en el brazo derecho para que pueda yo comparar un valor que tomé en una condición y otro valor en otra condición. No se vale que a veces lo tome en el brazo izquierdo y a veces en el derecho o a veces en una pierna. Pues no, cada vez que se va a valorar la presión sanguínea, se tiene que hacer justamente por convencionalismo, porque a todos nos conviene, porque por todos nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a tomar la presión, pero en un individuo en estas circunstancias, y es en el humano sentado y en el brazo izquierdo, ¿sí? La presión arterial aórtica es mayor que la presión pulmonar, si ya lo hemos visto, ¿sí? ¿Cómo se cuantifica la presión arterial? Se cuantifica a través de un baumanómetro o un esfingomanómetro. Estos aparatos que están aquí son los baumanómetros. Baumanómetros. Y hay baumanómetros que tienen, ¿sí?, una columna de mercurio como la que está aquí. Y estos son los baumanómetros más precisos y estos son los que se encuentran en los hospitales y también en un consultorio de un cardiólogo. Pero también existen baumanómetros que no funcionan con una columna de mercurio, sino funcionan con un tacómetro, con un aparatito que mide la presión. Estos aparatos, ¿sí?, son importantes, pero siempre que un cardiólogo quiere tener un dato más confiable, recurre a un baumanómetro que tiene una columna de mercurio. Estos son mucho más precisos, pero estos también son útiles, aunque son menos precisos, pero también son útiles para cuantificar esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a revisar esto propiamente también, así como les digo, por convencionalismo en el humano, cómo se mide la presión, pues también nosotros en veterinaria tendremos que llevar a cabo cierto tipo de adecuaciones para cada animal. Por ejemplo, aquí vamos a medir la presión arterial de un caballo y se hace poniendo un aditamento conectado en la arteria que llega a la cola, o se puede hacer en el antebrazo del animal, y para eso tiene que haber, ¿sí?, adaptaciones específicas. Esto lo vamos a ver pues por la próxima clase, que ya no va a ser el viernes, sino hasta la siguiente semana. ¿Por qué? Porque el viernes van a tener ustedes que exponer su seminario. Entonces, muchachos, hasta aquí le paramos, son las 9 en punto, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, espero que todo lo que expliqué se haya entendido. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. No, doctor. Bueno, pues espero que se haya entendido todo lo que vimos. Nada más les digo que hoy sí tuvimos nada más 43, 44 alumnos participantes. Vean ustedes cómo va bajando la participación, y bueno, pues finalmente esa es decisión de ustedes como alumnos, ¿sí? Por mí no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí que quede claro
que hay gente que ya no se está conectando a tiempo y que pues, puede haber después, obviamente, dificultad para comprender tal cual los temas. En fin, que tengan buen día. Por favor, ya saben que para el día de mañana, antes de las 2 de la tarde, yo quiero que me lleguen sus trabajos, ¿sí? Ya saben, ya les di ¿cómo se llama? La forma en la que tienen que llegar sus trabajos, tienen que llegar al coordinador del equipo, por favor, en sus trabajos, en sus presentaciones deben de poner los nombres de todos los integrantes del equipo para que, ya dijimos, por sorteo con el dado, podamos designar a quién va a exponer el trabajo. Entonces, por favor, en sus presentaciones pongan los integrantes del equipo y el nombre de su equipo, por favor, para eso les pedí el nombre. Pongan al principio de su presentación el nombre del equipo, los integrantes del equipo, para que así se facilite todo esto. Entonces, por favor, para mañana, antes de las 2 de la tarde, necesito sus trabajos, ¿sí? Y para que el viernes podamos tener nuestro seminario. Que tengan buen día, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.